Bueno, gracias Carlos por esta introducción. Estamos acá en este nuevo panel, el panel llamado Los Objetivos del Milenio y Estado de Avance en los Sistemas Agroindustriales Regionales, un panel de lujo, no solo por la diversidad, sino por la calidad de los disertantes. Tenemos acá diferentes expositores que están localizados en muchos puntos del mundo. Eso es algo interesante. Tenemos, por un lado, a Carlos Bernardo Cherniak, que es embajador y representante de la República Argentina ante los organismos de las Naciones Unidas, con sede en Roma. Así que, bueno, bienvenido. Tenemos por otro lado a Santiago Noseli Pak, que él está ahora actualmente en Corea del Sur, con muchas horas de distancia. Él es consultor de la Unidad de Gestión de Conocimiento y el Cambio del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas. Y también tenemos a Caio Tiberio Dornelles da Rocha, no sé si lo dije bien, que es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en Argentina. Él es brasilero, pero está actualmente en Buenos Aires, y es coordinador regional para la región sur. Así que bueno, bienvenidos todos. La idea de este panel es, digamos, si bien estamos todos alejados, trabajando cada uno en lo suyo, nos une un hilo conductor, que es esta, bueno, antesala de la cumbre, que va a ser en septiembre, de cumbre de sistemas agroalimentarios, y la preocupación o ocupación, ¿no?, por pensar en los sistemas agroalimentarios en la región y el potencial, ¿no?, de transformación que tiene pensando en los desafíos globales alineados, ¿no?, a los 17 ODS en la Agenda 2030. Entonces, quisiera comenzar con Carlos, si le parece, pensando, bueno, en esta cumbre que va a ser en septiembre. El concepto de transformación de sistemas agroalimentarios generó una polémica, ¿no?, en la FAO. ¿Podrías contarnos un poco más en detalle? Gracias, Sofía. Permitime saludar a todos mis compañeros de ruta en este conversatorio y a todos los que nos están escuchando. Voy a tratar de ser sintético para poder aprovechar el tiempo. La discusión muchas veces, cuando se debaten conceptos o palabras, a veces lo que importa muchas veces es lo que implica o lo que puede estar detrás de determinados conceptos, y sobre todo la necesidad de establecer acuerdos internacionales, acuerdos entre los miembros, por lo menos en el marco de la FAO, respecto de lo que entendemos por esos conceptos, que todos de alguna manera lleguemos a un consenso sobre que cuando denotamos o expresamos un determinado concepto sea algo que todos lo interpretamos de la misma manera. Dicho esto, que sirve para un montón de otros conceptos que generaron grandes polémicas y lo siguen generando, con respecto a transformación, el problema central es cuando aparecen mensajes o narrativas que apuntan a establecer un claro mensaje que va en dirección a la idea de que todos los sistemas alimentarios deben ser transformados. Cuando aparece este tipo de afirmación, naturalmente genera reacciones, porque cualquier concepto que pretenda ser totalizador o que pretenda de alguna manera no respetar los diferentes matices, o que no incorpore o que coloque a todos los sistemas productivos como si estuvieran en la misma realidad, desconociendo los contextos o las diferentes prioridades o las capacidades nacionales, obviamente, como generalmente ocurre cuando se hacen generalizaciones, se producen probablemente una escasez de rigor. Y claramente, cuando uno habla de transformar todo, puede terminar pensando en un esquema casi de 360 grados. Una suerte de transformo todo para no transformar nada, y eso naturalmente nos puede llevar a un escenario absolutamente negativo. Y además, debemos partir de la base que muchos sistemas productivos, y creo que nuestra región es un buen ejemplo, ha llevado adelante importantes innovaciones, importantes mejoras en clave sostenibilidad.
Y entonces es absolutamente necesario que en estos debates levantemos la voz para remarcar la idea de los matices, remarcar la idea de que es necesario contextualizar cuando discutimos estos conceptos para reflejar claramente el estadio en el cual cada sistema productivo se encuentra. Por lo tanto, para terminar, diría que existe un riesgo detrás de estas discusiones y que a riesgo de que me puedan o nos puedan a muchos colegas en Roma de varios países de la región considerarnos paranoicos, pero les puedo asegurar que no es así, hemos perdido la ingenuidad hace tiempo. No nos gusta la idea de ningún tipo de esquema que planteo de la posibilidad para soluciones de carácter únicas, porque detrás de esto puede ocurrir, como de alguna manera se está produciendo, una tendencia a cierto discurso hegemónico que va en una determinada dirección, que establecería que hay un solo modo de producción sostenible o un solo sistema de producción sostenible, o que tome la sostenibilidad en una sola dimensión que es la medioambiental y no incorpore la económico y la social. Vos sabés, Sofía, que la sostenibilidad es tridimensional, pero esas tres dimensiones son indivisibles: lo económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, los debates conceptuales denotan detrás de estas discusiones una disputa por qué tipo de narrativa finalmente se instala, si es plural o no es plural, y si es una narrativa hegemónica que excluye otros conceptos, otras visiones y otras realidades. Esta sería mi síntesis sobre tu pregunta. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, en esa línea quiero seguir charlando con Santiago. La idea es que esto también sea un conversatorio, que podamos todos ir dialogando, ¿no? Que van a ir surgiendo cosas interesantes. Bueno, Santiago, vos estás actualmente en Corea del Sur desde enero, trabajando todo lo que tiene que ver con la lucha de cambio climático, ¿no? Y como nombró recién Carlos, hay muchas cosas que se están haciendo bien, faltan un montón, pero quisiera que me cuentes un poco cómo está la región y si estamos en el rumbo, ¿no? para cumplir con esa dimensión ambiental de las ODS y del pacto del Acuerdo de París, ¿no? Del 2016. Gracias, Sofía, y hola, buenos días y buenas tardes a mis colegas en el panel también. Yo estoy trabajando para el Fondo Verde para el Clima y estoy con base en Songdo, en Corea del Sur, correcto, desde enero, y el año pasado estaba trabajando para ONU Medio Ambiente, también en su headquarter en Kenia, así que voy haciendo rotación continental de año a año, como para no aburrirme. Respecto a tu pregunta, creo que por ahí vale la pena aclarar, por si no todos están al tanto, qué son los ODS. Los ODS son una iniciativa de las Naciones Unidas y viene a continuación de los que eran conocidos como los Objetivos del Milenio. Como vos lo dijiste, me parece, hace un ratito, se componen de 169 metas y 17 objetivos en total. Y eso involucra no solamente cambio climático o consumo sostenible, sino también paz, justicia, desigualdad económica, innovación. Es decir, es un paquete que involucra todas las dimensiones de la sostenibilidad. El proceso de desarrollar los ODS involucró a los 193 Estados miembros que integran la ONU, y la conversación comenzó en 2015, pero estos objetivos tienen miras hacia el 2030. Y por otro lado, el Acuerdo de París está dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o la UNFCCC, como por ahí lo conocen, que tiene sede en Bonn, en Alemania. ¿Cuál es como en un nutshell, el espíritu del Acuerdo de París? Es atajar y mitigar y mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, pero en realidad apuntamos a un ideal que es 1.5 grados centígrados. Eso es, en resumen, lo que el acuerdo apunta. Y si bien el acuerdo se negoció en la COP en 2015, se comenzó a aplicar a partir del 2020.
Si la pregunta es si estamos en vías de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir con el Acuerdo de París, lamentablemente no. O sea, si seguimos arrastrando la tendencia actual y el business as usual, como se lo conoce, es decir, el negocio como siempre, es decir, las mismas prácticas y los mismos modos, vamos camino a pegarnos contra la pared. Entonces, un cambio de rumbo es fundamental para cambiar esta realidad. Acá es clave tomar medidas y a su vez usar la herramienta de la cooperación internacional para acelerar esos cambios. Por ejemplo, acá tenemos más contacto con los costos que tiene el cambio climático. Por ejemplo, los costos de adaptación mundial hoy están alrededor de los 70 billones de dólares, y en realidad hacia 2030, si seguimos como venimos, van a subir al doble, a 140, o incluso hay escenarios que hablan de 300 billones de dólares. Entonces me parece que no podemos llegar a ese punto porque nos va a salir muy caro poder lidiar con eso. Y después, por otro lado, hay, por ejemplo, informes bien interesantes de la WWF que hablan, hicieron una contabilización de, por ejemplo, del costo de los servicios ecosistémicos. Y ellos hablan que entre el aire limpio, el agua pura y los suelos saludables se computan unos 125 trillones de dólares anuales en costos de servicios ecosistémicos. Entonces, creo que acá no es una cuestión de cuál es el valor o si el valor se está generando. La pregunta es más bien si tenemos las herramientas y se está haciendo el reconocimiento y el pago por servicios que están ahí. O sea, son servicios y bienes públicos a los cuales tenemos acceso todos. Y cuando vos ves el comportamiento que tienen las principales industrias que juegan en este esquema del cambio climático, uno de los principales actores, como en la mayoría también en el escenario económico, son los bancos y la industria financiera, que desde 2015 estaba revisando cómo vienen las tendencias y las inversiones en, por ejemplo, combustibles fósiles. Y enchufaron más de 2 trillones de dólares en los últimos años en combustibles fósiles. ¿Y por qué traigo a colación los bancos? Porque son un driver y un acelerador de cualquiera de los fenómenos que puedan estar pasando, porque ellos te inyectan liquidez y finanzas, es decir, tienen el potencial de amplificar lo bueno, pero también, lamentablemente, de hacerlo con las cosas que están mal. Y eso es lo que tenemos que advertir, y es una conducta que tiene que cambiar. Y si te referís a la ciencia, por ejemplo, de qué es lo que dicen los científicos, dicen que tenemos 10 años para invertir el rumbo en el cual se están llevando las cosas, si es que queremos acercarnos a algo parecido como los ODS o las metas que tenemos establecidas dentro del Acuerdo de París. Entonces tenemos un poco de margen, pero la realidad es que ya no hay demasiado más tiempo. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias, Santiago. En esa línea podemos preguntarle a Caio, desde su lugar del ICA, ese cambio de rumbo, ¿no? Para que se necesite ese cambio de rumbo, ¿cuáles son esos sectores estratégicos, ¿no?, que hay que tener en cuenta para apuntar, ¿no?, a ir en línea con ese desarrollo energético sostenible que se necesita? Yo quiero empezar primero con saludo a todos y a todas que están conectados con nosotros. Y para nosotros del ICA es un honor estar participando de este seminario que es de gran relevancia del Solar Mundo. Acá estoy compartiendo esta mesa que escucho, analizo y miro que estamos en un camino perfecto y el momento perfecto para el debate. Mira, acá estoy con el embajador Carlos Cherniaki, que hizo una análisis ahora muy interesante y que hay que hacer parte del debate. Acá está el consultor Santiago Nocelli, que te cuento que para mí es uno de los temas más importantes que tenemos, el cambio climático y Fundo Verde,
e querida Sofia Espejo, gestora, moderadora desta mesa. Bem, vamos adelante. A questão das agroindustriais e a questão regional das agroindustriais está muito vinculado a los sistemas alimentares. Pero, quando hablo de sistemas agroalimentares, de agroindustriales, não se pode deixar 3 pontos fora. Primeiro, os produtores agropecuários. Segundo, ciência e tecnologia. E o terceiro, que os agricultores são parte da solução. Agora, vou direto acá, a na pantalla, que quero poner para falar do tema e da pergunta que foi me hecha especialmente dos 3 setores que estamos involucrados. E o primeiro setor que temos o seguinte: o contexto da pandemia agroindustrial, que está muito vinculada à questão da transição energética, à transição de energias renováveis não convencionais, para contar com uma matriz energética verde, sustentável, e a energia sustentável, se pode dizer assim, ela está não convencionada, essa matriz energética verde, sustentável, está, por exemplo, a solar, a eólica, a geotérmica, a biogás. Em 2018, representava 5% de energia renovável não tradicional, 5% em América Latina e el Caribe. Bien, 2018. Pero el mundo não tem esses recursos e estas oportunidades que nós outros temos. O mundo representou 4%. Então, a oportunidade que temos de poner a questão de uma infraestrutura ambiental, ela aumentar a questão da melhora do câmbio climático e redefinir uma matriz energética. Acá na Argentina temos plano e penso que a região tem esse plano porque é algo imprescindível quando se habla de sistemas agroalimentares. O segundo ponto, del 3, é a bioeconomia para o desenvolvimento sustentável baseado em recursos biológicos e ecossistemas naturais. A bioeconomia vai gerar na região processo sustentável que vai permitir as bases para transitar ao câmbio da agroecologia, ao câmbio de produtos mais saudáveis, a questão de desenvolvimento, como digo, de cadenas de valor, de sistemas mais diversificados de cultivos originários. Bem, eu quero dizer que também as tecnologias digitais serão ferramentas úteis que não são futuro, são presentes. Então, a bioeconomia é o segundo ponto. Sofia, te digo acá em tu pergunta que temos a questão da economia circular, pero orientada à questão da reciclagem, ao fomento da reciclagem. Esta região, mediante as políticas industriais e de colaboração entre empresas, deve fomentar esses desejos em subprodutos que se convertam em recursos. O setor de arrastre, assim poderia se dizer, e que exista uma circularidade, é uma
interdependencia de esos sectores para unas cadenas más cortas al desarrollo. En teoría, estas políticas son el centro, yo diría que son el centro de las cuestiones que tenemos para ese desarrollo que tiene que ver con el proceso energético. Bien, gracias, Caio. Ahora quisiera que tome la palabra de nuevo Carlos para ir de nuevo con el tema de cara a lo que es la cumbre de septiembre y pensar en qué medida la cumbre es funcional a la implementación de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo se piensa? Así que bueno, Carlos, todo tuyo. Gracias, Sofía. Voy a tratar de aprovechar a usar un poquito más de minutos que usé poquitos en la primera pregunta. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta algunas tendencias globales que se han desarrollado en los últimos años y que es bueno recordarlas. Por un lado, hay un debilitamiento de los organismos internacionales. Obviamente, no todos en los mismos niveles, pero hay una tendencia que naturalmente reconoce ese debilitamiento. Por otro lado, la seguridad alimentaria como una cuestión estratégica en ascenso en la agenda de los países. Por otro lado, una creciente diferenciación entre lo que son los países productores y exportadores netos de alimentos de aquellos importadores netos de alimentos. Y también una reducción importante de la pobreza en algunos países en Asia, incrementando su capacidad y necesidad de consumo de alimentos, pero también una profundización de las asimetrías sociales, donde se acentúa la brecha entre sectores, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y América Latina y el Caribe es claramente un escenario donde esa brecha se ha profundizado y se ha remarcado. Un impacto además globalizado de las nuevas tecnologías que han tenido un efecto en la organización y en la eficiencia de los sectores productivos de algunos países, pero que no redujeron las brechas económico-sociales. Incluso en algunos casos han aumentado esas brechas. Y por otro lado, procesos de mejora en los modos de producción en algunos grandes países productores de alimentos en pos de una mayor sostenibilidad en sus tres dimensiones, como mencioné en la primera de las respuestas. Y por otro, para terminar con estas primeras tendencias, un decrecimiento relativo del peso del comercio internacional de productos agroindustriales. Hoy podemos decir que el peso de ese comercio agroindustrial asciende a un 10% del total del comercio, y sin dudas las tendencias proteccionistas, los subsidios distorsivos, las medidas pararancelarias de carácter sanitario, ambientales, reglamentaciones técnicas, etcétera, explican parte de esta situación con el consecuente efecto negativo en los países productores exportadores de nuestra región. Todas estas tendencias, Sofía, tienen impacto sobre la dinámica de las negociaciones que llevan adelante en diferentes foros los países productores y exportadores de alimentos y aquellos que son importadores. Esas negociaciones claramente reflejan posiciones nacionales, posiciones regionales, que implican la defensa de intereses estratégicos, específicos, y que de ninguna manera podrían ser analizadas bajo el prisma de la cooperación internacional o de un fuerte compromiso global, y particularmente en el comportamiento de los países más desarrollados, con la implementación de la Agenda 2030 y los ODS acordados en ella. En esta nueva dinámica, cada jugador juega su juego. Un juego cada vez más complejo, cada vez más difícil, especialmente para los países exportadores de alimentos, la Argentina, el Brasil y otros. Como diría nuestro querido amigo Martín Piñeiro, amigo de muchos de nosotros, esta nueva situación tendrá efectos sobre la geopolítica de los alimentos, donde habrá ganadores y perdedores y una nueva configuración de alianzas políticas y comerciales. Te pido disculpas toda esta introducción, pero para poder referirme justamente a la cumbre,
En este contexto y con estas tendencias, el secretario general de las Naciones Unidas convoca a una cumbre de los sistemas alimentarios. Y francamente, fui uno de los que, de manera optimista, sentí que era una gran oportunidad para tomar el toro por las astas y promover la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Sin embargo, a muy poco de andar nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Debo ser franco, no me gusta, cuando participo de este tipo de conversatorios, jugar a la diplomacia. Prefiero ser lo más honesto y franco posible y ser honesto intelectualmente con lo que voy a decir. La cumbre empezó muy mal, su organización empezó muy mal. Por la especificidad de las agencias de las Naciones Unidas, la cumbre debería hacerse en Roma. Los documentos base de la discusión en las diferentes vías de acción que se denominan tracks deberían respetar conceptos internacionalmente acordados. Y los coordinadores de esos tracks, de esas vías de acción, debían, sin lugar a dudas, ser neutrales, balanceados, no tener prejuicios y básicamente respetar el rigor científico, cuestiones que tampoco fueron respetadas en este proceso. Entonces, además, sigue absolutamente sin nadie tener claro cuál es el rol de los estados en este proceso. Por todo ello, muchos colegas tenemos grandes dudas que esta cumbre termine siendo efectiva para la implementación de los ODS. Debo decirte, Sofía, para terminar esta parte, que ni siquiera tenemos todavía la fecha de la cumbre. Tenemos una precumbre que finalmente se decidió hacer en Roma, que se va a hacer en julio, pero creemos que se supone que vamos a tener una cumbre en Nueva York en septiembre, pero todavía tenemos muchas más incertezas que certezas. Y en todo caso, si tengo la oportunidad, me gustaría, hacer alguna referencia a lo que se espera como resultado, si es que va a haber algún resultado de esta cumbre, pero me freno aquí para que en todo caso puedas darle la palabra a mis compañeros de ruta. Gracias, Sofía. No, está bien, Carlos. Yo justamente te iba a preguntar, siguiendo con el tema, ¿qué se espera de esta cumbre? ¿Qué resultados? Bueno, lo primero, básicamente, es incertidumbre. O sea, lo que primero tenemos es incertidumbre. Porque cuando alguien dice va a haber resultados, no podemos asegurarnos de que va a haber resultados. Por lo que sabemos, habrá una declaración del secretario general de las Naciones Unidas, que no va a haber negociación entre los miembros, entre los estados, y que tampoco queda claro suficientemente el proceso posterior. Porque si la idea es que el contenido de la declaración del secretario general o las diferentes discusiones que se llevaron adelante o se van a llevar adelante en el proceso van a tener que ser apropiadas por los miembros, por los países, obviamente en la medida que cada país así lo decida, va a ser necesario un proceso de negociación. Un proceso de negociación que no está previsto en la cumbre. Por lo tanto, esperamos que eso en definitiva vaya a la FAO como agencia especializada, como eje central, y allí podamos discutir y negociar entre los representantes permanentes. Incluso existen algunas regiones, algunos miembros, que están hablando de crear nuevas estructuras post-cumbre, casi yo diría superponiendo competencias específicas de agencias de las Naciones Unidas sobre esto. Por lo tanto, es probable que yo diría que la sensación con la que nos quedemos la mayor parte de los países del desarrollo es la de una cumbre perdida, en términos de haber desperdiciado una gran oportunidad para la concreción de la Agenda 2030. Quizás lo más relevante habrá sido colocar la cuestión de la seguridad alimentaria en la agenda global y que ello permita darle la valoración que se merece a la FAO en primer lugar y a otras agencias de las Naciones Unidas en Roma, como el FIDA y el PMA, y otras agencias que trabajan en diferentes regiones, como el caso del ICA, y otras estructuras que trabajan en los temas específicos, y que se ocupan de estas cuestiones todos los días, que son los que saben, y que tanto de los aspectos normativos como los aspectos humanitarios, y sobre todo en los aspectos del desarrollo. Porque si hay algo que está invisible en términos generales en la impronta de esta cumbre, es la cuestión del desarrollo. Y por último,
me gustaría terminar con esto, Sofía. Creo que hay dos cuestiones que son disruptivas en los últimos tiempos, que tienen que ver y que no tienen que ver o que no se vinculan, pero que operan y generan efectos sobre todo el sistema internacional, el sistema productivo, el sistema económico-social. Por un lado, el cambio climático y por otro lado, el tema del COVID-19. Con respecto al cambio climático, porque voy a tomar el guante de algunas cosas que se dijeron aquí, yo diría que queda claro que es imprescindible, como decía Santiago, que los compromisos globales alcanzados en el Acuerdo de París sean alcanzados mucho más temprano que tarde. Es imprescindible que esto pase. Pero dichos compromisos no pueden desatender una cuestión en la cual también está muy invisibilizada, que es la cuestión del financiamiento para aquellos países en desarrollo que son acreedores ambientales en el proceso del desarrollo global que nos hizo llegar a la situación que estamos viviendo actualmente. Porque cuando uno habla con los países desarrollados y le habla de la financiación y del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de eso no quieren hablar. Entonces, si hablamos de cambio climático, hablamos de todo. No dejamos afuera nada, mucho menos el tema del financiamiento dentro de la agenda. A pesar, digamos, esto por un lado. Por otro lado, a pesar de ello, algunos países desarrollados, sobre todo la Unión Europea, están ejerciendo una fuerte presión para alinear toda la agenda global en clave medioambiental. Y particularmente aquí en las agencias de Naciones Unidas en Roma y en la cumbre también. Y apuestan por impulsar a la modificación de los patrones de consumo, forzando una vinculación entre la nutrición con la sostenibilidad ambiental, sin basarse en ninguna rigurosidad científica. Las dietas son saludables o no saludables. Los sistemas productivos son sostenibles en sus tres dimensiones o no son sostenibles, pero no debemos forzar cosas que no tienen el rigor científico, porque confunden y pueden incluso ser perjudiciales para la seguridad alimentaria. Queda claro que este tipo de presiones va en dirección de exportar la estrategia de la Unión Europea al resto de los países. Estamos hablando del Green Deal, del Pacto Verde. Y ello es sumamente peligroso para la seguridad alimentaria global, porque esa narrativa es la que luego puede justificar otro tipo de iniciativas en pos de aplicar impuestos o mecanismos de ajuste sobre el carbono en frontera, poniendo en riesgo las propias reglas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, incluso en esta línea, se entiende que las presiones europeas por establecer una nueva narrativa sobre el eventual impacto de los sistemas alimentarios en la salud de los consumidores, a partir de intentar alinear los procesos globales en curso, porque, a ver, G7, G20, la cumbre de los sistemas alimentarios, la COP26, la COP15, la cumbre de nutrición para el crecimiento. Ahora, este intento de hegemonizar la narrativa global pone en grave riesgo el equilibrio necesario e indivisible de las tres dimensiones de la sostenibilidad. Porque nosotros estamos de acuerdo con toda la importancia del cambio climático y todas estas cuestiones que mencionaba Santiago y que también mencionó Caio. Pero ojo, seamos equilibrados, mantengamos los equilibrios entre, por un lado, las cuestiones medioambientales, como las cuestiones económicas y las cuestiones sociales. Dicho esto, reitero que cuando hablamos del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, muchos de los países desarrollados que hablan de cambio climático hacen mutis por el foro. Con esto termino, Sofía. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, mucho para pensar y debatir. Santiago, me gustaría hablar con vos desde tu lugar de un organismo, ¿no?, que moviliza fondos de países desarrollados a países en vías de desarrollo, ¿no? Por ahí cuáles son los motores, estos motores que se necesitan, ¿no?, para el cambio, y pensarlo concretamente, ¿no? Vos hablabas antes de lo que ya se hizo, cuáles son los actores intervinientes, pero pensando en estos lineamientos a trabajar. Por ahí, ¿qué podrías decirnos de tu trabajo, ¿no?, de lo que venís haciendo?
Sí, no hay problema. En términos de financiamiento, se vienen incrementando los flujos, particularmente del año anterior a este, están alcanzando un replenishment de los fondos de casi 10 billones de dólares y están en ruta hacia los 100 billones de dólares, con lo cual la propuesta es bastante más ambiciosa para los años que vienen. Y hay algunos actores que están entrando en la escena ambiental global, y están pisando fuerte y están haciendo como una especie de statement. Por ahí lo deben haber visto en los medios, la semana climática que propuso Estados Unidos es claramente un statement de que van a entrar fuerte, y si se quiere con una contribución o un share interesante en organismos multilaterales que financian mitigación y adaptación de cambio climático. Algunas cosas que quería linkear a lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios de la región de América Latina y el Caribe, con la componente ambiental y los ODS. En América Latina y el Caribe tiene una población que es mayormente rural, es decir, no sé, entre el 20 y el 40% de la población puede ser considerada rural, y el 90% del territorio es rural. Con lo cual somos una región que tiene esa fuerte componente de ruralidad, y a su vez en términos de negocio eso significa el 50% del empleo y el 25% de las exportaciones de la región. Y ¿cómo se ubica eso en el mapa global? En el mapa global eso representa un 14% de la producción mundial de alimentos. Y es un 45% de lo que es el comercio internacional netos de agroalimentos, con lo cual, con poco territorio y bastante eficiencia, es un jugador importante en el abastecimiento de alimentos, produciendo alimentos casi para 800 millones de personas y teniendo un superávit en una relación casi de 1 a 4. El dato que hace bastante ruido acá es que más de 50 millones de personas en la región, en América Latina y el Caribe, hoy sufren hambre. Entonces, ahí es una de las primeras cosas, una de las primeras alarmas de cómo una región que produce tanto, con tanta eficiencia y juega un importante rol a nivel mundial, no está siendo capaz de abastecer primero a su propia población. Y cuando empezás a sacar otras fuentes de datos y qué implicancia tiene eso y cómo se vincula eso, por ejemplo, con los tratados ambientales internacionales, América Latina y el Caribe representa un 16% del área global. Por ahí más allá del número puntual, quiere decir, no somos la mayor parte del globo ni somos uno de los territorios más predominantes, pero sí tenemos un rol muy importante en el abastecimiento de alimentos y en la seguridad alimentaria mundial. Y cuando ves, por ejemplo, cómo se vincula a las métricas ambientales, hablábamos de los 125 trillones de dólares en los cuales están valuados hoy los servicios ecosistémicos mundiales por año. América Latina y el Caribe tiene un 46% de la biodiversidad del planeta. Entonces, la pregunta que yo me hago, que no tengo la respuesta, es: si 125 trillones de dólares representan el total de servicios ecosistémicos producidos por año, y nosotros tenemos, si se quiere, uno de los principales pilares que te van a ayudar a la producción de esos servicios ecosistémicos, que es el mayor share de biodiversidad mundial, es cuánto de esos servicios que se producen en el mundo y que van a parar al bien común, al bien global, por el bien de todos, vienen de América Latina y el Caribe. Eso tiene un número. ¿Está bien? Y acá me parece que es importante reconceptualizar entonces, porque esto implicaría que ya no solo somos productores de alimentos o el supermercado del mundo, sino que somos productores de servicios ecosistémicos. Hay que usar la correcta terminología y hay que llegar a este tipo de statements, empoderarlos, y este es el tipo de mensaje que deberían ser tomados en las discusiones internacionales, en los tratados internacionales y en los organismos multilaterales. Cuando vamos a hablar de seguridad alimentaria, hay que poder atarlo con la componente ambiental.
Y ahora la pregunta que yo me hago a consecuencia de todo esto, es decir, si hay un número, es decir, y ese número está ahí y esa relevancia está, ¿por qué eso hoy no está monetizado, digamos? ¿Por qué eso hoy no está monetizado? Esa es la pregunta que yo me hago. Y la ciencia está, los métodos están, las herramientas están, entonces no es un tema de que no tenés forma de hacerlo o método para hacerlo o la ciencia suficiente para hacerlo. ¿Sabés qué es lo que está faltando acá? Es voluntad, es simplemente voluntad. Entonces no existe la voluntad suficiente y eso no es solamente no es un tema de desgano, porque no es tan naive ni tan inocente, sino que tiene muchos otros motivos por atrás, pero si nosotros estamos contribuyendo y estamos proveyendo todos estos servicios, nosotros deberíamos ser los que llevemos estas preguntas a la escena internacional, y si están los métodos y está la ciencia, forzar a que estas cosas se computen, se contabilicen, y eventualmente esto se tiene que pagar. Es decir, estamos proveyendo un servicio al mundo por el cual nadie está pagando. Y eso tiene un costo en ciencia, tiene un costo en innovación, tiene un costo en procesos, tiene un costo y lo estamos asumiendo nosotros y a su vez nos estamos muriendo de hambre. Entonces, hay algo que está tremendamente mal y que eventualmente va a tener que ser redirigido y va a tener que ser materializado. Es decir, en algún momento va a tener que ser discutido. No, como te digo, no es un tema de cómo lo medís, sino es un tema de que tiene que estar la voluntad, porque las herramientas y la ciencia están para hacer este tipo de cosas. Bien. Esa es una de las principales cosas que quería Me quedo con ese concepto. acá. Sí. No, que decía que me interesó mucho ese concepto, ¿no? de la falta de voluntad. Como que a veces está en eso de la persona, en querer, quizás tiene todos los recursos, todas las herramientas, pero hay cuestiones de fondo que no se están resolviendo, tienen que ver con prioridades, con darle importancia. O sea, si te pones a ver cuáles son los países que hoy están creciendo a fuertes tasas y que se están desarrollando, decís, bueno, China, India, Brasil, y ¿a costo de qué? A costo de emitir y de hacer destrozos del ambiente. Entonces pareciera que ese es el modelo que está bien, y de la manera que nosotros generamos riqueza, no, por algún motivo eso no se contabiliza. ¿Por qué no se contabiliza? Hay un número, tiene un valor, pongámonos de acuerdo en cuánto es eso, y eso tiene que volver eventualmente. Perfecto, Santiago, clarísimo. Bueno, Santiago, quiero hacer, como para ir dando una pregunta acá, y tiene que ver con algo que está presente, pero que no mencionó Carlos, pero no lo volvimos a tocar, es la situación, ¿no? de la pandemia, que obviamente que tuvo mucha influencia, pero el agro siempre se habla de que tuvo un impacto menor, o sea, como proveedor de alimentos siempre tuvo un rol importante, sobre todo en la época de confinamiento más fuerte, el rol agro se hizo cada vez más fuerte. Entonces, Caio, me gustaría que me cuentes un poco cómo quedó la agroindustria en este contexto, ¿no? Y el concepto sobre todo de inseguridad alimentaria en lo que es la región. Como se quedó la cuestión de la agroindustria y la industria alimentaria, el contexto de tantas pérdidas y desperdicio que tuvimos, y también de la importancia que tenemos de que se pueda, en ese sentido, definir o que es la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, que digo que el sector productivo de alto potencial tiene que tener uma estratégia de desarrollo apoiado em desarrollo, em estratégias de desarrollo, como eu havia dicho anteriormente. Pero os países são diferenciados por a questão do clima, do solo, hasta na região há vulcões. E as regiões contam com grande variedade de zonas agroecológicas,
Assim se considera a complexidade de todos os setores de los países foram afetados, todos. Agora, aquilo que tem o agroindustrial, ocorreu, se afetou, pero no mucho, porque os países se organizaram muito rapidamente para que se pudesse fazer a comercialização e que este ponto de abastecimento não tivesse parado. A outra coisa é que durante o Covid, algo que foi a bolsa de cereais de Corp, muito interessante, com base em dados oficiais, demonstra que a venda da maquinaria agrícola cerrou 2020 acá na Argentina com um crescimento de 18,7%. A segurança alimentar está vinculada não somente a la comida. A segurança alimentar ela está dentro deste contexto agroindustrial alimentar. ¿Por quê? Porque tem que haver o conceito novo de segurança alimentar existe, porque depois da guerra 1942, da Segunda Guerra, surge o tema segurança alimentar, que é uma questão de sobrevivência nacional, era muito vinculado à produção e à armazenagem. O que cambiou? Cambiou porque em todo esse tempo miramos que a segurança alimentar não é somente isto. A segurança alimentar tem que ver com a plantação, tem que ver com o transporte, a segurança alimentar tem que ver com o comércio. O comércio é dos principais pontos neste interim que fazem perdas e desperdícios. E o terceiro ponto seria, depois da comercialização, o consumidor. E o consumidor, para ter segurança alimentar, há que comer aquelas quantidades de alimentos que vão garantir a ele a sua manutenção de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que não vai se preocupar ao outro dia, Sofia, a ter recursos para comprar os alimentos. Assim, quando dissemos que estamos em insegurança alimentar, que ocorreu na região um aumento de insegurança alimentar, temos hoje na região 37% da América, acá, o hemisfério, 37% em insegurança alimentar, e eu diria que 15% em insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar é aquele que come e não come tudo o que necessita, não? E, portanto, se alimenta muito mal. E a questão da segurança alimentar, que estou falando do ponto de vista que é grave, bueno, esses 15% hoje não se alimentam todos os dias. É um grande desafio. E eu penso que o desafio está na linha que estávamos falando. Há um carril para ser. É a questão do desenvolvimento, porque os países têm que estudar este desenvolvimento junto de uma política de financiação, uma política de priorização, e eu diria que isto é uma questão de política pública. Só vamos empoderar esse câmbio dos sistemas agroalimentares se tivermos uma questão política e de política pública de los governos
para que possam fazer sua priorização. Me quedo aqui, Sofia, e sigo acá na ordem para a questão do debate ou das perguntas que puderem hacer. Bueno, muchas gracias, Caio. Muchos temas para pensar, ¿no? La idea sería ahora, como para ir redondeando, que cada uno pueda hacer alguna conclusión final breve, para un mensaje final que quiere dar sobre los objetivos del milenio, ¿no? Pensando en el tema principal del panel. Santiago, ¿querés empezar? Claro, con gusto. Destacar primero que, de vuelta, que con las tendencias actuales, y seguimos arrastrando los comportamientos actuales, la situación de acá a 10 años, se estima que América Latina va a estar superando el escenario de 2 grados centígrados que estábamos apuntando en el Acuerdo de París. Hay muchas cosas que nos llevan a explicar por qué eso está pasando, la pérdida de carbono en los suelos, de casi un cuarto hasta la mitad del stock de carbono por la agricultura del siglo XX, pero también hay escenarios promisorios como la introducción de tecnologías como la siembra directa, que ocupa más del 90% del área cultivable de la Argentina, los cultivos de cobertura, la agricultura de precisión. Son tecnologías y procesos que van a ayudar y que están contribuyendo a que esos stocks de a poco se vayan recuperando, que al menos las pérdidas vayan siendo cada vez menores. Y de vuelta volver a lo que me gustaría, si se quiere, dejar de esta charla acá, y el mensaje que trascienda y que se replique también en otros lugares. La Argentina no solamente, y América Latina, no solamente como un productor de alimentos para la región, sino como productores de servicios ecosistémicos. Eso tiene que retumbar, y eso alguien lo tiene que pagar, porque eso tiene un valor, y probablemente podemos llegar a algún número, ponernos de acuerdo, pero es importante que el servicio está, lo estamos dando, bueno, ahora hay que cobrarlo. Ese es el desafío. Gracias. Muy interesante el concepto de productor de servicios ecosistémicos, así que lo vamos a tener para pensarlo. Caio, ¿querés? Sí, el tuit que nos queda después resonando. Caio, ¿querés redondear también tu idea? Nosotros estamos ahora, como dijo Sofía, nos quedando, chegando ao final deste painel e desta mesa. Então, primeiro, em nome da LELICA, eu quero agradecer, felicitar aqueles que organizaram o evento. Segundo, dizer que a importância do tema é muito relevante e reflete em las pessoas que estão conectadas. E o terceiro ponto é o ponto que acá é processo, acá não concluímos, acá eu estava muito atento ao embaixador Carlos, a Santiago, à articulação de Sofia, pero os temas há que partirem, para mim, de lo declarativo para o operativo. Esta é a equação principal, Santiago e Carlos, que nós outros temos que buscar e fazer aprendizado. O CAS se reuniu acá, o Conselho Alimentar, o Conselho de los Ministros del Sur, e se quedaram a consenso regional de Mercosul, da representação do setor. Então, eu penso que painéis como este, temas de mesas como estas, são para nós outros grande aprendizado. E também a nós outros que estamos em organismos internacionais, nós outros que estamos elaborando e proponendo políticas públicas, eu quero encerrar dizendo que este é problema político. Os governos têm que priorizar as ações, porque a agricultura, acá, por exemplo,
a questão hemisférica é a base do PIB que temos, e a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão de quem vai comprar os alimentos e a questão de toda a base rural. Se o agro foi importante, agora passa a ser mais importante e as políticas públicas. Eu quero salientar, eu penso que o embaixador Carlos e Santiago falaram disso, pero não podemos nos olvidar de los agricultores, não podemos nos olvidar de políticas públicas baseadas em ciência e tecnologia. Isto tem que nortear todo o debate. Graças, Sofia, graças àqueles que estão conectados. Prazer, Santiago. Muito prazer, embaixador Carlos. Um saludo aqui de nossa Buenos Aires, nuestra tierra. Muy gracias. Gracias, Caio. Bueno, ahí nos quedamos con esto del foco político, ¿no? De la necesidad de las políticas públicas. Y bueno, y Carlos, cerramos con vos. Sofía, aprovecho para agradecer haber sido invitado a este interesantísimo panel. Primero, estoy totalmente de acuerdo con la manera en que ha concluido Santiago y Caio sus presentaciones, y no quiero repetirlas, pero estoy absolutamente de acuerdo. La segunda, me gustaría, en términos de retomar la cuestión de la idea de la dinámica política, del juego político que se está llevando adelante en un proceso de transición global sumamente incierto, me gustaría terminar con algunos interrogantes que me formulo y que formulo como provocaciones para seguir discutiendo y seguir pensando en otro momento. La primera que me pregunto es si podrá recuperar su posicionamiento global el grupo Cairns, el grupo de determinados países productores que han trabajado de manera muy coordinada y aceitada en el pasado y que aparentemente empiezan a tener algunas reuniones. ¿Hasta dónde la posición de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Biden respecto de la cuestión del cambio climático terminará siendo o funcional a la estrategia europea o se equilibrará también, por un lado, con sus compromisos sobre el tema del cambio climático, pero equilibrada también con respecto a los intereses productivos de la estructura productiva agropecuaria norteamericana? ¿Se construirá una alianza férrea entre los países productores y exportadores de alimentos de América del Sur? Caio algo nos dijo, estamos trabajando fuerte en la coordinación en la región, me parece este es un punto muy importante. ¿Habrá más espacio después de la pandemia para que potencias de rango medio puedan ser parte del proceso de toma de decisiones en estas cuestiones vinculadas a las negociaciones en materia entre exportadores e importadores, las reglas de juego? La otra pregunta, y con esto termino, Sofía. ¿Logrará Europa alcanzar su objetivo de exportar su estrategia del Green Deal, del Pacto Verde y del Farm to Fork al sistema internacional para darle sustento a su propio plan de recuperación económica? ¿Quiénes serán los nuevos tomadores de decisión y creadores de las nuevas reglas de producción de alimentos y de seguridad alimentaria? Me parece que estas son las dinámicas que de alguna manera tenemos que prestar atención, porque de alguna manera el marco que se viene va a depender en gran medida de cómo se configuren estas correlaciones de fuerza que de alguna manera expresé con estos interrogantes. Muchísimas gracias, Sofía, gracias a los organizadores, gracias Santiago y gracias Caio. Un placer desde Roma. Gracias. Bueno, gracias Carlos. Con estos interrogantes finales sobre la mesa, les agradezco a todos por participar y los invitamos a que sigan sintonizando lo que viene, los otros paneles. Así que, Carlos, volvemos con vos. Muchas gracias.